vamos a tratar un tema tan interesante como el condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Para iniciar hay que definir qué es conductismo, y este es una teoría mecanicista que describe la conducta observada como una respuesta predecible por la experiencia. Los conductistas consideran que el desarrollo es reactivo y continuo, pues sostienen que los seres humanos de todas las edades aprenden acerca del mundo como los demás organismos. ¿A través de qué? De reacciones a condiciones o aspectos del ambiente. Así tenemos a Iván Pavlov, que fue un fisiólogo y psicólogo ruso cuyas investigaciones fueron pioneras y establecieron conceptos claves dentro de la psicología. Pese a comenzar sus investigaciones en el campo del aparato digestivo, él realizó uno de los experimentos más famosos en la psicología, y sus aportaciones siguen siendo aplicadas en la actualidad. Así tenemos el condicionamiento clásico, propuesto por el filósofo ruso Iván Pavlov en el año de 1849 a 1936. Este ideó experimentos en los que un grupo de perros aprendía a salivar cuando sonaba una campana que indicaba la hora de comer. Estos experimentos fueron la base del condicionamiento clásico, según el cual una respuesta, en este caso la salivación, a un estímulo que vendría a ser la campanada, se evoca luego de asociarse repetidamente con el estímulo que, de ordinario, excita la respuesta, que es la comida. Pavlov no solo empleó como estímulo la campana, sino que más adelante utilizó otros estímulos tanto auditivos como visuales, para producir lo que llama la respuesta condicionada. En otro aporte relevante de Iván Pavlov, donde obtuvo el premio Nobel en el año de 1904, está la teoría del aprendizaje en psicología. Este muestra el mecanismo más básico por el cual tanto personas como animales eran capaces de entender las relaciones entre estímulos, aprender nuevas respuestas y variar y adaptar su conducta. Así también él introduce y demuestra uno de los principios básicos de la teoría del aprendizaje, la cual ayuda a comprender y predecir los comportamientos de una persona, elaborando así varias estrategias de aprendizaje, tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Este incluso tiene como objeto centrar la adquisición de destrezas y razonamiento a una lengua, pues busca la interpretación de los casos de aprendizaje y sugiere soluciones a inconvenientes que pueden surgir en este tipo de procesos. Es importante tener en cuenta que la teoría del aprendizaje es muy variada y puede enmarcarse en distintas corrientes del pensamiento, como una forma en la que aprendemos, analizamos y nos relacionamos en el mundo que nos rodea y está en constante desarrollo desde que nacemos. Otro tema súper importante que vamos a abordar es el experimento de Pavlov. Pavlov nos menciona que un estímulo provoca una respuesta en el perro, que en este caso sería la salivación. En el experimento de Pavlov se presentan 5 pasos. El primero que vamos a mencionar es que se presenta el estímulo neutro durante unos segundos. En este punto, este estímulo no tiene ningún poder sobre el perro. El segundo paso es que seguido se presenta el estímulo incondicionado. El tercer paso, en el momento en que se presenta el estímulo, él aparece una respuesta incondicionada, porque aún no se ha condicionado ni ha aprendido. El cuarto paso es que se presenta el estímulo incondicionado durante unos segundos. Y por último, el quinto paso es que seguido aparece la respuesta condicionada. En este caso es la salivación del perro, porque éste ha aprendido a asociar la relación metrónomo-comida, por lo que solo con el primer paso, sin presentar la comida, el perro ya lo prevé y empieza a salivar. El siguiente tema a abordar son los componentes del condicionamiento clásico. A la hora de analizar el condicionamiento clásico, podemos decir que se compone de 4 componentes principales. Estos componentes son el estímulo incondicionado y condicionado, y la respuesta incondicionada y condicionada. Entender las relaciones y formación de estos componentes nos va a ayudar a entender el condicionamiento clásico, así que vamos a verlos.
A continuación explicaremos brevemente cada uno de estos componentes y la relación entre ellos, como es el estímulo incondicionado, la respuesta condicionada, la respuesta incondicionada y el estímulo condicionado. El estímulo incondicionado es aquel estímulo que ya posee un carácter significativo para el sujeto, es decir, un estímulo que es capaz de provocar una respuesta por sí solo. En el experimento de Pavlov, el estímulo incondicionado sería la comida. Como vemos en la siguiente imagen, el estímulo incondicionado es la comida. La respuesta incondicionada es la respuesta que emite el sujeto ante el estímulo incondicionado. En el caso del experimento, la respuesta incondicionada sería la segregación de saliva a causa de la presentación de la comida. Aquí podemos ver cómo el estímulo incondicionado da una respuesta incondicionada, que sería la salivación del perro. El estímulo condicionado. Este sería el estímulo inicialmente neutro, que no genera ninguna respuesta significativa en el sujeto. Pero, a través de la asociación con el estímulo incondicionado, este es capaz de emitir una nueva respuesta. En el caso del experimento de Pavlov, sería el sonido de la campana. Aquí podemos ver cómo el estímulo condicionado es el sonido de la campana que genera el estímulo incondicionado y la respuesta condicionada en el perro, que sería la salivación. La respuesta incondicionada es la respuesta que se emite tras la presentación del estímulo condicionado. En el caso del experimento sería la salivación de los perros, tras escuchar el sonido de la campana. El condicionamiento clásico. Aquí podemos ver el estímulo condicionado y la respuesta condicionada, que al sonar la campana el perro va a empezar a salivar. Y el condicionamiento clásico funcionará en los humanos de la misma manera que lo hacen los perros. Para esto podemos mencionar un claro ejemplo. Imaginemos que un día vamos al médico. Este nos dice: no te preocupes, esto no va a doler. E inmediatamente te pone una inyección muy dolorosa. Unas semanas después vas al dentista, pero para una revisión. Y examinando tus dientes te dice: no te preocupes, esto no te va a doler. Podría ser que recordaras la situación de la inyección y entonces respondieras con pánico. Cuando fuiste al médico, la frase fue: no te preocupes, esto no va a doler. Tras el dolor de la inyección, este se convierte en un estímulo condicionado de la respuesta al pánico. Muy buenos días. El día de hoy les voy a hablar acerca del enfoque conductista de John Watson y soporte a la adquisición y desarrollo del lenguaje. John Brodus Watson nació el 9 de enero de 1878. Obtuvo su título de maestro en artes en la Universidad de Furman en 1903 y se doctoró en psicología en la Universidad de Chicago. Creó el condicionamiento clásico y es considerado el padre del conductismo. Fue enemigo de las ideas imprecisas y las investigaciones descuidadas. Seguro de sus ideas, las defendió hasta sus últimos días. Murió en 1958 en Woodbury. Respecto a la adquisición y desarrollo del lenguaje, Watson menciona que el lenguaje responde a los mismos principios que rigen tanto la organización muscular como visceral de los organismos, siendo una cualidad exclusiva de los humanos. También expone que la asociación de reforzadores positivos con la vocalización de los adultos a los niños hace que las voces de los padres adquieran cualidades de reforzadores secundarios, lo que permite que los niños desarrollen gradual sensibilidad a sonidos, oraciones, sílabas y palabras. Además, desarrolló la teoría de que todo el conjunto de procesos mentales conscientes que llamamos pensamiento era en realidad una forma de lenguaje silencioso, en donde lo que hacemos es efectuar un subconjunto de movimientos musculares atenuados que no llegan a traducirse en la emisión de sonidos vocales, sino que permanecen en el nivel de lo que Watson llamó habla subvocal. Watson define un campo de estudio de los hábitos verbales, que cuando se ejercen detrás de las puertas cerradas que son los labios, constituyen lo que generalmente se llama pensamiento. Consideró que los vocablos pueden provocar reacciones a la denominación de objetos y acontecimientos, pues es de gran importancia la medida en que permiten el desencadenamiento de otras conductas, tanto verbales como no verbales. El mecanismo radical de Watson fue atenuado por sus sucesores. Entre estos se encuentran Osgood, quien formuló la aplicación del paradigma del condicionamiento clásico a la conducta verbal, postulando que la respuesta que suscita un objeto no es transferida en un principio a la palabra que lo designa.
Lo que resulta condicionado es una fracción de la respuesta que provoca un estímulo interno, lo cual a su vez define una nueva respuesta evidente a la palabra. Consideró que el pensamiento era equivalente al habla subvocal o habla silenciosa, es decir, pensar equivale a hablar con uno mismo, aunque no tenga oralización. Por lo tanto, según esta teoría, no puede haber pensamiento sin habla. Con el fin de demostrar esta hipótesis, se intentó registrar los movimientos musculares involucrados que se llevan a cabo cuando las personas pensamos. Es decir, si pensar viene a ser equivalente a hablar aunque sea subvocalmente, al pensar se habrían de observar movimientos en los mismos músculos que se mueven al hablar. Conductismo de John Broadus Watson. Desarrolló el conductismo y demostró su teoría con la que pretendía demostrar cómo los principios del conocimiento clásico podían aplicarse en la relación al miedo. La psicología vista desde el conductismo. Watson afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta en un lugar en los estados mentales y conceptos como conciencia o mente que no podían ser analizados de forma objetiva. Experimento. Provocó una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses llamado el pequeño Albert. Para ello emparejó la presencia de la rata con sonidos fuertes. El caso del pequeño demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino también modificable. Watson también rechazaba la concepción dualista que separaba el cuerpo y la mente, o el alma, y planteaba que la conducta de las personas y la de los animales debía ser estudiada del mismo modo, ya que si se dejaba de lado el método introspectivo, no había una diferencia real entre ambas. Teorías de Watson. Primero, tenemos el lenguaje y pensamiento son una forma de conducta. Segundo, hablar es pensar. Tercero, los hábitos desplazan los instintos. Y por último, la experiencia cambia la personalidad. Ahora vamos a hablar sobre la teoría del lenguaje y pensamiento son una forma de conducta. Según Watson, el estudio del comportamiento, incluyendo el lenguaje, deben aportar un vocabulario conductista, referido a fenómenos observables. Watson también dijo, el lenguaje no es exclusivo ni específico de la especie humana. La diferencia entre el lenguaje de los humanos y el resto de los organismos cuantitativa en cuanto a la complejidad. También dijo, la adquisición del lenguaje se explica por un proceso de aprendizaje.